Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa de nuestro Dios. Ha llegado el momento de que todos saquen sus Biblias y leamos el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 13 al 16. Repito, Marcos, capítulo 10, del versículo 13 al 16. Una vez que ya lo tengan todos, yo voy a leer en voz alta y ustedes me siguen en silencio. Dice: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará a él. Y después de abrazarlos, los bendecía
poniendo las manos sobre ellos. Bueno, ha llegado el momento de escuchar el mensaje de Dios a través del pastor Raúl Ortiz Caballero. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto volver a verlos. Gracias a Dios por quienes ya están aquí en este momento. Me da gusto verles y saber que están bien, que Dios nos ha cuidado hasta el día de hoy. Bueno. Dios los bendiga. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios en este pasaje que acabamos de leer, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Y antes de comenzar, a mí me gustaría preguntarles, hermanos, ¿ustedes se han imaginado cómo serán sus hijos, los que ya tienen hijos, cuando sean grandes? Yo no sé si ustedes han pensado cómo va a ser este niño pequeño que hoy tengo en mis brazos, cómo va a ser este niño pequeño que está creciendo. Y bueno, aquí hay varios que aún no tienen niños, yo lo sé, pero probablemente sí tienen sobrinos, probablemente sí tienen algún familiar que esté en esta etapa de ser niño pequeño. Y yo quiero preguntarles, ¿te gustaría contribuir en la formación y el éxito para tus seres queridos? Pueden ser hermanos, sobrinos, primos, nietos tal vez. Y la otra pregunta que quiero hacerles es, ¿qué estás haciendo para lograr esto? ¿Sí estamos haciendo algo para lograr esto, hermanos? ¿O no? Porque a mí me gustaría, por ejemplo, tener una casa grande. Está en mi mente. Pero si yo no estoy haciendo algo por lograrlo, no estoy esforzándome, no estoy enfocándome a esa parte, probablemente pasen los años y yo nunca tenga esa casa que yo me imagino y que me gustaría tener. De la misma manera, yo puedo decir, si a mí me gustaría tener un hijo que ame a Dios, me gustaría tener un buen ciudadano dentro del país, dentro de la sociedad, dentro de la nación, pero no estoy trabajando para lograr esto, probablemente esto no suceda y nunca pase. Yo espero que me estén entendiendo, hermanos. Este tema viene a colación porque en días pasados, el viernes apenas, acaba de pasar el Día del Niño aquí en nuestro país. En nuestro país, aquí en México, se celebra el Día del Niño, el 30 de abril. Pero nosotros como iglesia, hermanos, ¿qué estamos haciendo a favor de nuestros niños? La importancia de la educación, la importancia de la transmisión de valores en la infancia es la clave para el desarrollo de todas las personas. Entonces, es ahí donde entramos todos, padres, tíos, que somos de influencia para nuestros sobrinos. La iglesia también juega un papel muy importante para el desarrollo de estas personas, porque es en esta etapa, en esta época de la vida, donde se sientan las bases para el desarrollo del futuro de cada persona. Y aquí yo les quiero decir, ojo, mucho ojo, a todos los que nos están viendo también a través del Facebook. Las personas, los ideólogos del género saben todo esto, y es por eso que desde las grandes esferas de la sociedad se ha orquestado un plan grandísimo para adoctrinar a nuestros niños. En el año 2016, la UNESCO presentó un informe donde decía de que se tenía que educar a todos los niños desde la infancia
en esta perspectiva de género, le llaman ellos. Y ellos no quieren que les llamemos ideología de género. Ellos dicen es perspectiva de género, le dan otro enfoque supuestamente. Y nosotros sabemos que sí es una ideología. Esta ideología tiene como propósito adoctrinar a nuestros niños. Y adoctrinar es transmitir una doctrina a una persona para que la haga propia. Esa persona no tiene conocimiento de esta enseñanza, de esta doctrina, pero precisamente esto es el adoctrinamiento, para que esa persona haga propia esa doctrina, que está compuesta por ideas, por creencias, y se busca inculcar un determinado pensamiento en las personas. Por eso les repito, la importancia de la educación y la transmisión de valores en la infancia es la clave para el desarrollo de las personas. Y cuando estoy hablando de educación, hermanos, personas, amigos que nos escuchan, cuando estoy hablando de educación no me refiero únicamente a la adquisición de conocimientos, me estoy refiriendo también, hermanos, a esta parte no cognitiva, aquella que se refiere a la formación del niño en el área espiritual y en el área de los valores. Acabamos de leer lo que dice el Evangelio según San Marcos y aquí lo tenemos nuevamente en la pantalla. Este es un pasaje donde Jesús está con los niños y yo creo que muchos ya hemos leído este pasaje en más de una ocasión y hemos visto lo que el Evangelio nos narra. Dice la palabra, empezaron a llevarle niños a Jesús para que les tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Acompáñame a orar, hermanos. Oremos y pidámosle a Dios que Él hable a nuestras vidas en este momento. Bendito Dios, gracias te damos nuevamente. Estamos seguros de que estás con nosotros. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra en todo momento nos recuerda el camino que debemos de seguir. Estamos aquí, bendito Dios, y estamos seguros de que tú también estás con nosotros. Gracias por la vida que nos das, gracias por la familia que nos has dado, gracias por los hijos que nos has prestado. Gracias por cada niño presente en esta reunión el día de hoy. Bendito Dios, tu palabra nos dice que debemos dejar a los niños acercarse a ti, llevarlos ante ti. Queremos obedecerte y te rogamos, hables una vez más a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿cómo preparar a la nueva generación? Es el título del mensaje que el día de hoy quiero compartir con ustedes, hermanos. Y en este pasaje del Evangelio según San Marcos, Jesús nos enseña el gran valor que nosotros debemos dar a los niños. Y aquí vemos claramente cómo la iglesia tiene un papel muy trascendente, un papel en la educación espiritual de los niños. Los padres son los primeros responsables, pero la iglesia, nosotros, apoyamos de una manera muy importante. Aquí es un trabajo en conjunto entre ustedes como padres y los que somos parte de la iglesia también. Cuando alguien trae a un niño para presentarlo aquí ante la iglesia, esos padres que traen al niño para presentarlo se están comprometiendo a educarlo, a enseñarle, a instruirlo en los valores de la palabra. Pero ¿saben qué pasa también, hermanos? Nosotros como iglesia estamos apoyando esta decisión de los padres y nosotros como iglesia también nos comprometemos a hacer lo que nos corresponde. Entonces, por eso digo que la iglesia tiene un papel muy trascendente, muy importante en la educación espiritual de los niños. Los padres son los primeros responsables, pero la iglesia apoya de una manera importante.
De hecho, la iglesia puede construir o también puede destruir lo que hacen los padres y viceversa, claro. Entonces, ¿cómo puede la iglesia, hermanos, apoyar o ayudar a que los niños conozcan de Jesús y conozcan a Jesús como su Señor y Salvador? Estos niños que vemos el día de hoy, que están pequeños, un día van a tomar o se les va a presentar esa oportunidad de decidir si aceptan, si reciben a Jesús como Señor y Salvador o no. Esta decisión es personal, pero ¿de qué manera la iglesia contribuye para que estos niños tomen la mejor decisión? Quiero compartir con ustedes esta mañana 3 principios emanados de la palabra de Dios que encontramos en este pasaje que ya hemos leído. ¿Cómo preparar a la nueva generación? En primer lugar, lleva a los niños a Jesús. Este es el ejemplo que nosotros encontramos aquí de aquellas personas que decidieron acercar a sus hijos. La preocupación de Jesús por los niños, hermanos, si ustedes han leído este pasaje y si no lo han leído, hermanos, este es un pasaje muy bonito, muy importante. Antes de este pasaje de los niños, Jesús está hablando sobre el divorcio. Entonces, todo tiene relación. Entonces, ¿quiénes son los más afectados, hermanos, cuando una pareja se separa? A veces dicen, no, es que a mí me traicionó y yo soy el más afectado, la más afectada. Y muchas veces no se piensa en los niños. Entonces, Jesús está hablando sobre el divorcio en primer lugar. Inmediatamente después dice que le traen a unos niños. Ahora se enfoca en la atención hacia los niños. Entonces, ¿quiénes son los más afectados en la separación de una familia? Definitivamente los niños, aunque no lo demuestren, aunque pareciera que todo marcha bien. La preocupación de Jesús por los niños, entonces, sigue inmediatamente a sus declaraciones sobre el divorcio. Tanto las mujeres como los niños podrían ser maltratados y sometidos a abusos por la falta de poder. Las siguientes palabras que el Señor Jesús declara y las acciones que realiza dan valor a los niños, ya que regresa a esta enseñanza de los pequeños. Un capítulo antes, Jesús había dicho también que pobre de aquel que hace tropezar a uno de los pequeños. Entonces Jesús pone mucha atención, da una gran importancia a los pequeños. En el capítulo 9, versículo 42, Jesús está hablando esto. Tanto las esposas como los niños entonces deben ser objeto de respeto y ternura. Y aquí la invitación es para todos, porque todos formamos parte de una familia. En diversas ocasiones, algunas personas habían llevado delante de Jesús a personas paralíticas, a personas ciegas, y en esta ocasión es el turno de llevar ante Jesús a los niños, porque todos necesitamos de Jesús, todas las personas necesitamos de Dios. Algunos probablemente no lo aceptan y creen, no, yo no necesito, yo puedo hacer mi vida como yo quiera, yo no necesito de la religión, no necesito de nadie, y tristemente no se dan cuenta que sí lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas llevan delante de Jesús a los niños, pero los discípulos reprenden a los padres. Aquí no se nos dice específicamente si eran los papás los que trajeron a los niños, o tal vez habían niños pasando ahí por la calle y alguien les dijo acérquense a Jesús o escuchen a este maestro, no lo sé, no nos da detalles la palabra. Lo que sí es cierto es que los discípulos aquí en esta ocasión se comportan como feroces guardaespaldas. Reprenden a las personas que traen e intentan impedir que los niños se acerquen hasta Jesús. ¿Recuerdan ustedes que los discípulos en varias ocasiones tuvieron este tipo de actitud? Cuando alguien estaba predicando la palabra, decían, Jesús,
pero se los vas a permitir, ellos no son de los nuestros. ¿Por qué predican en tu nombre si ellos no son de nuestro círculo? Ahora los discípulos están empeñados en que estos niños no se acerquen porque tampoco eran parte de su círculo probablemente. Entonces, estas personas, estos discípulos quieren ser guardianes y no solo determinar quiénes pueden usar el nombre de Jesús, sino también los que pueden ser admitidos dentro del círculo de Jesús. Indignado, el Señor Jesús en este momento tiene que interceder por los niños y les informa a los discípulos que el reino de Dios pertenece a los que son como los niños. Pónganme atención, hermanos, pónganme atención aquellos que me están escuchando ahorita por internet. Nosotros no debemos de ser indiferentes, a lo que las Escrituras dicen que hagamos por los niños y esperar a que Dios, en definitiva, nos considere personas fieles. Dios ya estableció lo que tenemos que hacer con los niños, y si nosotros no estamos haciendo lo que Jesús quiere que hagamos con los niños, entonces no podemos ser considerados fieles definitivamente. Lleva a los niños a Jesús. Es la primera enseñanza que yo te estoy compartiendo en este momento. Muchas personas el día de hoy están empeñadas no en traer a los niños a Jesús, sino en separar, en alejar a los niños de Jesús a través de diferentes medios de comunicación. ¿Qué es lo que reciben diariamente nuestros niños, hermanos? Nuestros niños reciben el día de hoy diariamente mensajes contrarios a los principios divinos. En el internet, en las canciones. Yo no sé si ustedes han puesto atención a las canciones que sus hijos están escuchando y están aprendiendo y están memorizando. La mayoría de estas canciones son contrarias a los principios divinos emanados de la palabra de Dios. Entonces, lejos de acercar a los niños, la sociedad los está separando de Jesús. De hecho, ese es el objetivo, que nuestros hijos, que esta nueva generación se aleje completamente de Jesús. Y nosotros, aquí es donde tenemos que poner atención y mirar con los ojos espirituales, para que estos mensajes, estas personas que están empeñadas en separar a nuestros hijos de Jesús, pues encuentren que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo también. En las caricaturas, hermanos, cada día es más común el día de hoy, en las series de Disney, en Netflix y en muchas otras plataformas, donde ahora encontramos que ahora están incluyendo personajes con diferente ideología, ¿verdad? Bisexuales, transexuales y no sé qué tantos nombres les han dado. Estaba yo leyendo una nota de que van a sacar a un Capitán América gay, que ya está preparado todo para que un Capitán América sea gay ahora. Y bueno, tal vez ustedes no sepan tanto de este tipo de superhéroes, pero observen las caricaturas que sus hijos ven. Cada día están metiéndole este tipo de ideas y personajes para adoctrinarlos, les decía yo al inicio, ¿verdad? Entonces, ellos están separando a nuestros hijos de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para acercar a tus hijos a Jesús? Si diariamente ellos reciben este tipo de enseñanzas, a mí me gustaría preguntarle a los padres el día de hoy, ¿ustedes qué tipo de enseñanza les están dando a sus hijos? ¿Están preocupados para que ellos conozcan de la palabra y se acerquen a Jesús? O bueno, todo este año que pasó, como no hubo reuniones, pues hasta que haya reunión en la iglesia otra vez, ¿verdad? Ellos van a recibir esta enseñanza. Hermanos, apóyenme y díganme, por favor, quiero que participen. Díganme de qué manera ustedes o nosotros podemos acercar a los niños a Jesús. A ver, alguien que me diga, ¿de qué manera podemos acercar a los niños a Jesús? Enseñándoles a orar, efectivamente, así es, enseñándoles a orar. No esperar a que el maestro o la maestra de la escuela bíblica dominical lo haga,
porque nosotros en casa tenemos más influencia con ellos que los maestros de la escuela dominical. ¿Qué más? ¿De qué manera podemos acercar a nuestros hijos a Jesús? Leyéndoles la Biblia, las historias de la Biblia, hermanos. Hay Biblias que ya vienen ilustradas, que a los niños les llama la atención, pero si nosotros no nos ocupamos y no nos preocupamos por esto, ellos van a estar recibiendo otro tipo de enseñanza que no los va a acercar a Jesús, los va a alejar de Jesús. A ver, alguien ya dijo orando con ellos, enseñándoles a orar, leyéndoles historias de la Biblia. ¿Qué más? ¿De qué manera podemos acercar a los niños a Jesús? Cantando alabanzas con ellos, ¿verdad? Efectivamente. Hermanos, hay mucha música cristiana infantil que nuestros hijos podrían escuchar en vez de que estén escuchando, no sé, ahorita no se me ocurre cuáles son las canciones de moda el día de hoy, pero a mí me sorprende ver cómo muchos niños, adolescentes y todos están aprendiendo y cantando esas canciones que se les presentan en las diferentes plataformas digitales, pero no conocen canciones o alabanzas, como dice la hermana. ¿De qué otra manera, hermanos, podemos acercar a los niños a Jesús? ¿Alguien recuerda o ya no? ¿O son todas las maneras? Trayéndolos al templo, los días de reunión, no dejándolos, porque es necesario que ellos sepan que necesitamos adorar a Jesús. Es lo mejor que podemos hacer. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Exactamente, realizando actividades, dice la hermana que coloreando, ¿verdad? Mientras colorean los niños, les estamos explicando de qué se trata, ¿verdad? Ese dibujo, esa imagen, esa historia. Hermanos, es necesario que nos activemos. Dentro de la iglesia, nosotros como iglesia debemos apoyar el ministerio infantil con oración y todos los recursos disponibles, incluido las reuniones de oración, orar por los niños, verlo como una oportunidad cuando se está dirigiendo en la búsqueda de los dones, de los ministerios, considerar que debe existir un ministerio para los niños, el esfuerzo que cada persona haga en favor de los niños va a hacer que se cumpla esto de llevar a los niños a Jesús. Les decía, ¿verdad? Lleva a los niños a Jesús. Todos aquellos que aún no lo han hecho, hermanos, estamos a tiempo. No perdamos a esta generación. Esta generación tiene que saber, tiene que conocer la verdad de la palabra. Si no tienes niños pequeños, entonces, varios de los que todavía no tienen niños aquí el día de hoy, varios de los que nos están viendo, podrían decir, yo no tengo hijos y por lo tanto, pues eso es como para las personas más grandes, ¿verdad? Para las personas, todos tenemos la responsabilidad. ¿Crees tú que no tienes responsabilidad alguna para con los demás? Yo creo que sí. Eres parte de la iglesia. Preocupémonos y ocupémonos por nuestros niños. Lleva a los niños a Jesús. Segunda enseñanza que quiero compartir con ustedes. Valora la vida de los niños. Ok. ¿Por qué les digo que debemos de valorar la vida de los niños? Aquí el versículo 15 de este pasaje que leímos, Jesús está diciendo, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. Valora la vida de los niños. El verdadero discípulo, el verdadero seguidor de Jesús, debe hacerse como un niño para recibir el reino, en lugar de actuar como un supervisor. A ver, estos niños, y siempre, y bueno, en ocasiones también yo he cometido este error, ¿verdad? De decir, a ver, es que estos niños hacen mucho ruido, estos niños son muy traviesos. Bueno, hay maneras de poder decirlo. Todos fuimos niños en algún momento y tal vez algunos más inquietos que otros, pero finalmente sí necesitamos dirección, cuidados para todos. Entonces,
¿Por qué el Señor Jesús está poniendo aquí como ejemplo a los niños? Y yo he estado analizando durante mucho tiempo estos versículos de la Biblia. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Y yo me pongo a pensar que Jesús no está aludiendo a ninguna virtud que supuestamente sea inherente a los niños, como la humildad, la confianza, la transparencia, el optimismo, la modestia o una disposición a creer. Porque ¿saben qué? Los niños también pueden ser exigentes, malhumorados, obstinados, ingratos y egoístas muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿por qué Jesús los está poniendo como ejemplos? Esto tiene que ver, el valor que Jesús le está dando a los niños tiene que ver con que los niños son seres indefensos, son seres vulnerables, donde la sociedad, donde los adultos se han aprovechado de esta situación y muchas veces a los niños se les considera como alguien que no aporta nada bueno. Es a esto a lo que el Señor Jesús se está refiriendo. Entonces, Jesús encomienda a los niños, a sus discípulos. Esto debe de hacer que nosotros, hermanos, prestemos un tierno cuidado y no ignorarlos considerándolos insignificantes. Los niños no son insignificantes, tienen un gran valor. Debemos reconocerlo. Entonces, ¿de qué manera nosotros no le damos valor a estos niños? Aquí es donde también me gustaría, hermanos, que pensáramos y analizáramos de qué manera tú y yo o nosotros como iglesia no le estamos dando el valor a los niños. Probablemente cuando no nos ocupamos de ellos y no proveemos de un espacio adecuado para ellos. No, es que es para los niños, ellos pueden estar ahí nada más. Ahí abajito del árbol, me dijo una vez alguien, ahí debajo del árbol pueden tener su clase. Cuando de plano no es posible, pues yo creo de que sí, pero si está en nuestras posibilidades de proveerles de un espacio digno, adecuado, bonito, tenemos que hacerlo, es necesario. Nuestra actitud hacia el valor de los niños se ve en cómo cuidamos su lugar de reunión, las instalaciones para los niños, en el presupuesto que se destina para el cuidado y la atención a los niños, en lo que hacemos para que los niños se integren en la adoración. Todos los ministerios de la iglesia debiéramos estar pensando de qué manera podemos integrar a los niños. Muy pocas veces incluimos a los niños dentro de la alabanza. ¿De qué manera los niños pueden integrarse a la alabanza con nosotros? Entonces, el desafío más desesperado, hermanos, la falta de atención a los niños sigue afligiendo a las sociedades. Los niños siguen siendo los grandes ignorados, excluidos y sometidos a toda clase de abusos. Muchos niños el día de hoy, hermanos, trabajan como esclavos en la economía mundial o se les fuerza a la prostitución y tienen menos protección. ¿Saben? El día de hoy los animales tienen más derecho que los niños. ¿Por qué? ¿Y la iglesia dónde está? ¿Qué ha hecho la iglesia? Muchas veces la iglesia ha sido indiferente. Es por eso que estas leyes perversas siguen avanzando, porque nosotros hemos callado y no hemos querido decir lo que la palabra de Dios dice. El día de hoy hay mucha indignación por el conejo Ralph. Y yo creo que tienen razón aquellos que están indignados. El problema está de que la indignación es únicamente porque es un animalito. ¿Y qué de los niños? A los niños pueden hacerle lo que quieran, incluso asesinarlos antes de que nazcan, y nadie levanta la voz. O bueno, sí hay sectores que están levantando la voz, pero la mayoría guarda un gran silencio y una indiferencia ante este tipo de situaciones. Cuando hay personas que están levantando la voz a favor de los animales, no digo que esté mal, lo malo está en que esas mismas personas que defienden a los animales están a favor del asesinato de los niños.
Valora la vida de los niños. Es la enseñanza de la palabra. Es lo que Dios quiso para nosotros, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Muchas veces nosotros hemos sido cómplices de que algunos padres no cumplan con su responsabilidad de proveer para sus hijos, para esos hijos que trajeron al mundo. Y hay muchos casos, incluso dentro de la iglesia, donde el padre se hace a un lado y pues la mamá es la que tiene que buscar, ¿verdad?, esa provisión para los hijos. Qué triste y terrible es esto. Pero decimos querer a nuestros hijos. Valora la vida de los niños. Es la enseñanza que este día te quiero compartir. Transmitir la importancia del niño como objetivo de evangelismo, como hijo de Dios, como digno de ser amado y de ser cuidado. Explicar su vulnerabilidad en un mundo hostil. Mostrar a un padre o madre que su hijo necesita de él. Educar a la congregación a que todos los niños son parte de la iglesia y no deben ser mirados como estorbos, ni siquiera como futuros creyentes. Ellos ya lo son en el presente. Valora la vida de los niños. Cada vez que veamos a un niño, hermanos, miremoslo de esa manera, que tiene mucho valor. Tercer principio que quiero compartir contigo esta mañana. Demuestra amor por los niños. ¿De qué manera tú has demostrado tu amor hacia los niños? Alguien podría decir, bueno, pues es que yo a mis hijos pues sí los quiero y les compro y los procuro. Pero bueno, estoy hablando de forma general. Los que no tienen hijos, ¿de qué manera demuestran el amor hacia los niños? Esta es la tercera enseñanza. Demuestra amor a los niños. Aquí el versículo 16 nos dice, después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Esto es lo que el Señor Jesús hizo. En el mundo antiguo, hermanos, los niños no tenían derechos. El día de hoy, gracias a Dios, los niños ya tienen derechos. Hay derechos humanos a favor de los niños. Hay derechos internacionales a favor de los niños. Pero ¿saben cuál es el problema el día de hoy? Que muchos de esos derechos están siendo a un lado y se están promoviendo iniciativas para cambiar, reformar esos derechos y cometer ciertos abusos en contra de los niños disfrazados de falsos derechos. Tengamos cuidado, hermanos, e informémonos de lo que está pasando en nuestra sociedad. Les decía, en el mundo antiguo no había mucha gente que tuviera la molestia de quejarse o de luchar a favor de los niños. Estos niños que fueron llevados delante de Jesús por otros, no tenían algo que les permitiera pedir una audiencia con Jesús. Es que queremos estar con Jesús. Y no podían defenderse de las personas malas. Jesús los está poniendo como ejemplo. Su pequeñez contrasta marcadamente con los autoritarios discípulos que quieren afirmar su poder e influencia. Los discípulos tenían que aprender no solo a ministrar a los pequeños, sino también a adoptar la actitud de pequeñez. Es fácil, hermanos, ignorar a los pequeños porque son débiles. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que Dios obra poderosamente en la debilidad. Cuando se es pequeño como un niño o pobre de espíritu, está en las bienaventuranzas, Mateo 5:3, se está más abierto a recibir el reino de Dios. ¿Quiénes aceptan un regalo con mayor facilidad? Los niños. El niño se emociona por un regalo que le des, algo que le traigas. El adulto muchas veces su orgullo no lo deja aceptar porque todo quiere ganárselo. ¿Cómo es posible que a mí alguien me regale algo? ¿Va a pensar que yo no me lo puedo comprar? ¿O por qué? ¿Qué me quiere dar a entender? Entonces, esto es lo que la palabra nos está enseñando. Dios obra poderosamente en la debilidad. Cuando se es pequeño como un niño o pobre de espíritu, se está más abierto a recibir el reino de Dios. El mundo antiguo, hermanos, si ustedes
han tenido la oportunidad de ver alguna película del Imperio Romano, esas películas de época, la sociedad antigua no romantizaba en ninguna manera el trato con los niños. ¿Por qué? Porque los niños no añadían nada a la economía ni al honor familiar y por lo tanto no contaban. En el mundo grecorromano se abandonaba literalmente a los niños no deseados. Qué terrible es. Investiguen un poco los que tengan interés en conocer un poquito más acerca de esto. Se abandonaba a muchos niños en la calle porque eran niños no deseados. ¿Y saben qué pasaba, hermanos? Habían personas sin escrúpulos que levantaban y recogían a esos niños, algunos para formarlos como esclavos, otros para hacerlos gladiadores y para que pelearan en alguna arena, y otros más para prostituirlos. Para eso levantaban a los niños algunas personas. Creo que el día de hoy no ha cambiado mucho. Muchos de esos niños que vemos en la calle vendiendo dulces, vendiendo chicles o haciendo algo, la mayoría de ellos no está con su familia y están siendo explotados. Demuestra amor hacia los niños. Es terrible ver, hermanos, cómo yo lo miré en alguna película en algún momento, pero leyendo y estudiando me doy cuenta de que lo que esa película presentaba no era nada ficticio, sí sucedía. Muchas veces estas personas que levantaban a los niños les quitaban los ojos, les cortaban un brazo o algo, de tal manera que ellos pudieran verse todavía más necesitados y la gente tuviera compasión de ellos y les diera más dinero, más monedas. Pero esas monedas no eran para los niños, eran para las personas que las tenían esclavizadas. Los desfiguraban para que tuvieran más valor como mendigos. ¿No es esto algo terrible, hermanos? Si nos ponemos a observar en lo que sucede en nuestra sociedad del día de hoy, creo que no está tan alejado de lo que se vivía en la antigüedad. Pocas iglesias ofrecen ministerios para alcanzar a los niños. A esos niños cuyos padres no son creyentes, no son miembros de ninguna iglesia. Estos niños están en una situación de riesgo y muchos de ellos no han conocido un amor, no han conocido una forma de ser amados, aceptación incondicional de parte de personas adultas que se preocupen por ellos. Se deja muchas veces a los adolescentes sin atención, sin supervisión. Yo no sé si todos los que están aquí están cuidando de lo que están haciendo los adolescentes. ¿Por qué vemos el incremento de embarazos en adolescentes? Que se perpetúa un ciclo y ese ciclo nunca termina. Ahora son algunos, después otros y después otros. Jesús nos encomienda, hermanos, iglesia, amigos, a los niños, para que los protejamos tiernamente, y la iglesia debe estar en primera línea de la ayuda a la infancia desprotegida y del apoyo de los padres hacia los padres en el cuidado de sus hijos. Organizar actividades especiales para ellos, y no estoy hablando de reuniones específicas del ministerio infantil. Recordemos que los niños tienen relevancia, es decir, si alguien está pensando en una actividad evangelística, organizar jornadas misioneras, debemos asegurarnos que hay también actividades para niños, porque los niños son importantes. ¿De qué manera nosotros aquí demostramos ese amor hacia los niños? Y algo que yo les puedo sugerir el día de hoy es que demos la bienvenida a los niños. Yo no sé si ustedes les dicen a los niños que van llegando: oye, qué bueno que viniste, me da mucho gusto que estés aquí. Démosle la bienvenida a los niños independientemente si eres parte o no del ministerio infantil. Hazle sentir a esos niños que son importantes, que para nosotros valen mucho, con gestos sencillos pero tan efectivos como saludarlos específicamente por nombre. ¿A poco no es bonito que alguien,
cuando te salude sepa cómo te llamas, a que cuando alguien te salude te diga, no me digas, no, mejor sí dime porque no me acuerdo cómo te llamas. Como que esto no es grato, ¿verdad? Para nadie. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos demostrar amor hacia los niños? Saludarlos directamente y no solo a los acompañantes adultos. Muchas veces saludamos a los adultos, pero a los niños, pues ya pasó desapercibido, ¿verdad? Debemos recordar sus nombres, decirle que estamos contentos porque están ellos aquí. Cualquier cosa que haga que el niño se sienta bienvenido en la casa del Señor. Quiero terminar. La familia, hermanos, es la base y la piedra angular de nuestra sociedad. La familia está compuesta por niños. Valoremos a los niños. Enseñemos a nuestros hijos a vivir el valor del respeto, pero sin olvidar nunca el amor que nos une. La vida cristiana debe ser una vida de servicio activo. Decidamos ser obedientes a Dios y preparemos a la nueva generación. ¿De qué manera? Ayúdenme a recordar. Llevando a los niños a Jesús, valorando la vida de los niños y demostrando amor a los niños. No lo olvides. No me gustaría que esto quedara como un mensaje más nuevamente, sino que lo apliquemos y lo pongamos en práctica, hermanos. Yo no sé el día de hoy cuántos se levantaron y le dieron los buenos días a los niños en la familia. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu hijo o a tu hija que lo quieres mucho, que lo amas, que para ti es muy importante y que tiene un gran valor para ti? Tenga la edad que tenga tu hijo, tu hija. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo? ¿Cuántos le dieron un beso a sus hijos el día de hoy y les dijeron que los aman? Que Jesús los ama. Si no lo has hecho, yo te invito a considerar esto. Únete a la voluntad de Dios. Preparemos a esta nueva generación. Lo necesitamos. La iglesia, la familia lo necesita. Quiero invitarte a que te pongas de pie y oremos en este momento a favor de los niños, a favor de nuestros hijos. Es una gran necesidad en nuestra sociedad del día de hoy. Y no te olvides, la forma de preparar a la nueva generación es esta: llevando a los niños a Jesús, valorando la vida de los niños y demostrando ese amor hacia los niños. Oremos. Bendito Dios, gracias. Gracias por recordarnos lo que tenemos que hacer. Sigue bendiciendo nuestras vidas y a nuestros hijos en especial. A los niños de esta iglesia, Padre Santo, los ponemos delante de ti y te rogamos que sigas bendiciéndoles, que sigas proveyéndoles de todo lo necesario, de todo lo que ellos necesitan. Y ayúdanos a nosotros a ser fieles y obedientes a tus enseñanzas, de tal manera que siempre estemos ocupados trayendo a los niños delante de ti, acercándolos a ti, valorando sus vidas y demostrándoles amor todos los días de nuestras vidas, porque lo necesitamos. Ayúdanos a ser como niños a nosotros también. Tú nos dijiste en tu palabra que todo aquel que no sea como un niño difícilmente entrará en el reino preparado. Tenemos que ser como niños. Ayúdanos a tomarlo en cuenta, a esforzarnos por lograr esta práctica diaria en nuestras vidas. Gracias por hablarnos. Te agradecemos por todo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga.